Buenas noches, mis amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda bastante, mis amigos, ¿cómo de que no? Oigan, ya último viernes de cuarentena ruda, para entrar ya la próxima semana al primer lunes de la nueva normalidad. Esto es una transición interesante, hay que decirlo. ¿Qué podemos esperar de esta nueva normalidad? Pues básicamente lo mismo que en la cuarentena, ¿no? En realidad tampoco nos hagamos tantas esperanzas e ilusiones. Hay algunos sectores que se van a reactivar y van a empezar de forma paulatina. Las empresas tienen que cumplir con ciertos lineamientos para regresar a la nueva normalidad. ¿Y quién creen que nos va a acompañar todo este proceso? Susana a distancia. Sí, mi Susi linda nos va a estar acompañando para continuar esta nueva normalidad. Y creo que, miren, ahorita les voy a dar unos cuantos lineamientos técnicos, ¿no?, que se están buscando para este regreso a la nueva normalidad, el tema de los semáforos, las escuelas y demás. Pero particularmente no podemos dejar de lado el que aquí en México, y tenemos que ser muy conscientes sobre ello, urge cambiar hábitos. Creo que esta de la cuarentena y la nueva normalidad hay que verlo desde un punto de vista como un reset. Va a ser un reset a nosotros mismos, un reset a nuestra vida, a nuestro consumo, a la forma de nuestros hábitos. Va a ser un reset en las familias. Este es un reset, definitivamente es un reset. Y creo que lo ha sido para todos, en realidad. En China les voy a poner un ejemplo, ¿no? Las familias que estuvieron en cuarentena, literal, hubo personas que de tanto tiempo, o sea, esposos, ¿no?, se casaron, que según se amaban, que después de pasar tanto tiempo por la cuarentena, ya no se soportan y se quieren divorciar. ¿Qué hizo China? Pues China les dijo, Nel, aquí nadie se divorcia hasta que pasemos el periodo de enfriamiento. Entonces China, que es un país que está muy acostumbrado a modificar o a tener un tema en las costumbres de las personas mucho más rudo, de interferir incluso hasta en su vida privada, el número de hijos y demás, pues decidió que van a dejar pasar un tiempo de enfriamiento, ¿no?, que se enfríen las cosas, que vayan regresando a una nueva normalidad y que después de eso, si deciden divorciarse, entonces lo van a hacer. Pero de ahí en fuera, mis amigos, se van a tener que esperar. Y aquí en México eso debería de ser un ejemplo, porque efectivamente hay muchos casos donde hay violencia, que yo creo que ya esta situación debería de ser insostenible y que debería de abrir los ojos de muchas personas que han sido víctimas de violencia y ayudarlos a buscar una salida paulatina, pero encontrarla. Por otro lado, tenemos los hábitos de consumo. Estamos muy acostumbrados a la comida chatarra, a los refrescos y demás. Y el gobierno mexicano ha sido muy insistente en buscar esos nuevos hábitos, ¿no?, saludables, comer sano de nuevo, cosa que también es complicada dado a los ingresos de muchas familias mexicanas, que es más barato, lamentablemente, unos tacos, por ejemplo, que una ensalada. El real es más caro, ¿no? Una ensalada es caro comer sano, lo han dicho muchas personas. Pero comer balanceado es algo que podemos jugar con esto. Entonces, eso es algo que nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos que entender. Si nosotros queremos solucionar la situación, tenemos que poner de nuestra parte, se los he dicho incontables veces. La sociedad, entre más se quiera alejar de convertirse en una solución, se convierte en un problema más grande. Tenemos que decirlo de esa manera. Ahora, este regreso a la nueva normalidad cuenta con un semáforo. Este semáforo, ¿quién lo va a controlar? ¿Los gobernadores que se han estado peleando porque ellos tengan el control? ¿O el gobierno federal? La respuesta más clara no puede ser, es el gobierno federal. Nadie va a tomar control de ese semáforo de forma independiente, porque de hacerlo se corren riesgos de que no se regrese a una normalidad nueva y que pues cada quien haga lo que quiera y se genere un descontrol. Por lo menos hasta el 15 de junio vamos a tener todavía una reducción importante en la movilidad. En semáforo rojo van a continuar abiertos servicios de salud y de asistencia social, abarrotes, tiendas de autoservicio, demás, luz, agua, desechos, servicios funerarios, bancos, talleres de reparación, lo que hemos tenido hasta este momento, todos con medidas de sana distancia. Parques al 30%. A partir del 1 de junio se activa la minería, construcción, fábricas de equipo de transporte, ventas de bicicletas, productos de cerveza, que mucha gente celebró y
Vaya, México. En el semáforo rojo, quédate en casa, uso de cubrebocas y demás. El uso de cubrebocas es una herramienta que para esta nueva normalidad va a ser importante, como la gente va a empezar a salir porque hay actividades económicas que se van a estar activando, pues tienen que usar el cubrebocas, además de que las empresas, que son las que van a hacer la reactivación, de ellas va esto, tienen que cumplir con los protocolos de higiene, tienen que separarlos. Así que esas son cosas que vamos a estar explorando en esta nueva normalidad. ¿Cómo de que no? Mis amigos, nosotros vamos a un pequeño corte. ¿Cómo de que no? Regresamos. Mis amigos, regresamos, pero hay que hablar de cosas que definitivamente están siendo tendencia, y no por buenas, sino por tristes. En pleno siglo XXI, el racismo sigue siendo uno de los principales cánceres en el mundo. Esta situación, mis amigos, se ha visto en Estados Unidos, en donde hay una ola de manifestaciones tras el asesinato, no hay otra forma de llamarlo, de un policía hacia una persona afroamericana. Mismos medios han dicho que es un tema increíble. Hoy, de hecho, por la mañana, a reporteros de CNN los arrestaron por estar reportando estos disturbios que generó la comunidad en Minneapolis, en donde pues muere una persona afroamericana a manos de un policía. Pero también hay otros medios que lo minimizan y dicen, era un negro. Así como lo escuchan, amigos, así como lo están escuchando, esto no es para menos en realidad. George Floyd desató la furia y gritos, saqueos e incendios de muchas personas en Minneapolis. Ya liberaron el equipo también de CNN que fue arrestado mientras cubría estas protestas, pero tenemos que decirlo. Este tipo de racismo no es algo que se haya erradicado al 100%. Y para entender un poco más sobre esto, le agradezco al profesor Jesús López Almejo que nos tomara la llamada, profesor de Relaciones Internacionales. ¿Cómo estamos, mi querido Jesús? Hola, Meme, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Contento de participar en tu programa, Meme. Profe, ayúdame a entender el tema del racismo, principalmente en Estados Unidos. Yo creo que hay que dar un panorama general, pero me parece sorprendente. De verdad, me parece sorprendente que en pleno siglo XXI, cuando ya hemos pasado protestas, el tema del voto, hemos pasado tanto, que hoy de nuevo estemos volteando a ver este tipo de agresiones racistas en Estados Unidos. Así es, Meme. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que si tú revisas la prensa del año 2019, del 2018, del 17, del 15, es decir, te vas año por año hacia atrás, pareciera que nada más le cambias de nombre, pero describes la misma situación de lo que se vio con George Floyd. Y el tema es que hay todavía una resistencia muy importante en un gran número de la sociedad estadounidense, justamente en temas de racismo, no solamente contra la comunidad afro, pero principalmente contra la comunidad afro. Y habrá que recordar justamente que pues todavía hasta 1964, 1965, para la población blanca, pues los afroamericanos ni siquiera eran personas, les decían los subnormales. Y recuérdense que justamente en ese contexto fue que tuvo gran resonancia la lucha de Martin Luther King, que justamente al empezar a ver cómo los segregaban de espacios públicos, de restaurantes, de lugares de tiendas de servicio para la gente, o incluso en el transporte público, que les reservaban cierto lugar a las personas blancas, al más por estilo del apartheid sudafricano, Meme, y que justamente por eso se vuelve un activista, de ser un pastor cristiano, se vuelve un activista y empieza a salir a las calles a convocar marchas hacia Washington, en este discurso histórico que vimos de 1963, de Tengo un sueño, y justamente empieza a hablar de críticas al racismo. Recordemos que apenas en 1964 se aprobó en Estados Unidos la Ley de Derechos Civiles, y apenas en el 65 se aprobó la Ley de Derechos de los Votantes.
Tú sabes que en Estados Unidos, para poder votar, primero te tienes que registrar. Entonces, a la comunidad afro no la registraban, justamente por una cuestión de discriminación. Cuando se aprobó en 1965 la Ley de Derechos de los Votantes, entonces se va a la autoridad al gobierno federal para asignar examinadores, que estos sean los que vayan y se encarguen de hacer válida como esta ley. En ese orden de ideas, entonces tenemos pues bastantes dolencias o bastantes carencias en Estados Unidos, porque imagínate que, y me acuerdo mucho del discurso de Barack Obama cuando fue presidente por primera vez, decía que era hijo de un señor que probablemente 5 décadas atrás ni siquiera hubiera sido atendido en un restaurante normal, común y corriente, y que ahora uno de ellos justamente se encumbraba en el máximo cargo de Estados Unidos. Entonces tienes ahí la combinación de varios factores, de un racismo que hasta hace poco era legal, y luego de un racismo que actualmente es justificado en las lagunas justamente que tienen las leyes, como por ejemplo pues los protocolos de seguridad que permiten a los policías que si la gente se resiste a las detenciones, a los arrestos, puedan utilizar la fuerza, y según ellos, de acuerdo a sus protocolos de entrenamiento, de usar fuerza no letal para someter a la persona sin causarle los estragos que ya vimos. O sea, mató a una persona, un policía. Y aquí creo que hay varias cosas que sí quiero retratar. En primera, hablas el tema de el papel de los medios, pero también el papel de la historia. Y vi la portada del Time. Y tengo que decir que es una portada que justo es la que motiva a este enlace contigo, profe Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, porque el Time pone América 1968, tacha el 68, pone el 2015, tacha el 2015 y pone 2020. Y la pregunta es, what has changed? What hasn't? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado? Y la pregunta es esa justamente, ¿qué ha cambiado a lo largo de estos años? Parece que en Estados Unidos se han modificado las leyes, sí hay discursos, sí hay avances, pero con lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos parece que no ha pasado absolutamente nada. Mira, hay que recordar también a la gente que nos escucha, Meme, que la verdad es que ser afroamericano en Estados Unidos es súper complicado. Los afro en Estados Unidos representan entre el 15 y el 16% de la población general. Es la segunda minoría mayoritaria después de los hispanos o latinos, como le dicen a la población de habla hispana en Estados Unidos en su sistema de clasificación del censo. Entonces, los afroamericanos son la segunda comunidad. Pero fíjate, representando entre el 15 y el 16%, lo irónico es que de los 2.1 millones de personas encarceladas en Estados Unidos, recuérdese que el sistema penitenciario estadounidense es el más poblado del mundo, en términos brutos. Pero entonces, siendo nada más el 16%, son el 50% de toda la población encarcelada en Estados Unidos, lo que te indica que hay una propensión muchísimo mayor a arrestar y condenar, ya sea con delitos fabricados, a la población afroamericana que a cualquier otro tipo de ciudadano. También la tasa, digamos, de los hispanos es más alta, es decir, un negro, por ejemplo, tiene 6 o 7 veces más posibilidades de ser encarcelado y condenado, un hispano como 3 veces más que un blanco. Y aquí es donde generalmente viene la polémica, porque de pronto tienes a blancos racistas que son muy violentos, que hacen tiroteos en las calles, matan a 10, 12 personas, y luego entonces se apela al tema del debido proceso y se les trata con un respeto a su integridad física y psicológica, y hasta se les va dando un acompañamiento para dar una explicación de por qué cometieron el crimen. En cambio, a un negro o a un hispano difícilmente le dan el beneficio de la duda, y generalmente pues tienes ahí a policías blancos que son bastante rudos. Entonces, si tú me preguntas qué ha cambiado, primero, han cambiado el sistema legal, pero los cambios estructurales toman tiempo, Meme, y sobre todo los cambios de patrones culturales. Entonces, el tema fíjate, por ejemplo, tienes el mes de la negritud que se da entre enero y febrero de cada año. El tercer lunes de cada enero de cada año también se recuerda a Martin Luther King, y se han creado museos memoriales, sobre todo en el National Mall en Washington, justamente para recuperar la herencia de la negritud en Estados Unidos. Esto tiene el incentivo de ayudar a modificar o más bien a consolidar los cambios culturales,
y la aceptación o la coexistencia pacífica entre las diversas comunidades, específicamente el de la aceptación a las comunidades de color. Entonces, pero hay muchas resistencias, encuentra mucha resistencia, sobre todo en estos estados como del centro y del noroeste, que trae una tendencia histórica esclavista de años atrás. Leo comentarios de la gente que nos decía que mueren más personas blancas que negras, así lo titulan en redes sociales con esas palabras, mueren más personas blancas que negras a manos de policías. ¿Podemos decir que eso es de alguna manera cierta o que eso podría ser una justificación o una excusa para minorizar esta situación? A mí me parece es una excusa y bueno, una de las razones por las que es una excusa es para intentar decirle a los demás que a todos les pasa, que a todos les sucede y que no tendría por qué ser especial el caso del asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco. Pero la verdad es que no, la verdad es que la violencia policial aumenta sobre todo con las personas de color. Mira, un dato que te doy así a grandes rasgos. Por ejemplo, en Wisconsin es un estado terrible para ser negro. Ahí hay 13% de los afroamericanos son encarcelados. Fíjate, 13%, o sea, 13 personas de cada 100 son de color y el 49% de negros menores de 30 años han pasado por la cárcel. O sea, hay una cuestión también estructural de estigmatizar y de crear un resentimiento estratégico en este sector de la población. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar las cifras con los blancos, no checan prácticamente. Empezando desde lo que te decía, de que a nivel nacional, ¿cómo te explicas que una población que representa solamente el 16% del total, en términos de la población que está presa, de 2.1 millones de personas, representan hasta el 50%? Ahora, otra cosa que va justo en este sentido, ¿cómo lees, profe Jesús López Almejo, el apoyo a estas protestas incendiarias de la gente ante el caso de George Floyd y la crítica que se ha dado en protestas similares pero del movimiento feminista? ¿Cómo podemos leer este apoyo a estas protestas? Mira, definitivamente dicen que en ríos revueltos hay ganancias de pescadores. ¿Y a qué me refiero? Que saqueadores, bandas organizadas del crimen, y aprovechan estas protestas para justamente sacar como su raja, ¿no? Su raja económica y también deslegitimar estas protestas. Entonces, algo que pudimos apreciar en estos días, en los del 26, 27 y 28 de mayo, con estas protestas que hacían de Minneapolis una ciudad como si fuera una ciudad siria, una ciudad en Irak en plena guerra, es que justamente mientras unos trataban de protestar civilizadamente, es decir, en el marco de la ley, pues había quienes saqueaban, había quienes incendiaban, y esto genera una división, porque por un lado están los que dicen, y recuerdan también las palabras de Martin Luther King, que decía que justamente las protestas eran las manifestaciones de los ignorados, los disturbios eran las manifestaciones de los ignorados, pero hay quienes dicen que justamente eso le resta legitimidad al movimiento, primero porque ante la percepción de los que están de fuera no se apegan a la ley, y segundo porque aprovecha o le da más fuerza al Estado para legitimar las represiones violentas, y eso le resta fuerza a largo plazo al asunto de las protestas. Entonces es un debate interminable y es un debate complejo, Meme. Ahora, al margen de esto viene el papel de las autoridades, y creo que esto sí me preocupa bastante porque aquí se dieron una situación importante. Las autoridades, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, parece decir, no pasa nada, sí separan del cargo al oficial, pero no va a haber cargos en su contra, no se va a presentar ningún tipo de queja, ni mucho menos. Entonces, aquí, creo que el papel de las autoridades, a menos que me equivoque y que quizás en la historia me haya yo perdido en algún punto, es de proteger a todos los ciudadanos y de hacer que la ley se cumpla, a menos que la ley en Minneapolis permita estas cosas, y ya me lo dirás tú. Pero también viene un tema porque entra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y me causó mucha extrañeza, tengo que decirlo, su tweet, en donde ya saben que Twitter es esta como vía de comunicación oficial de la presidencia de Estados Unidos, y critica ampliamente lo que está pasando y la falta de liderazgo de Jacob Frey, critica ampliamente la situación en Minneapolis, la violencia.
Twitter le censura este tweet, ¿no? Dice que no va con las normas, etcétera. Donald Trump entra en caos y firma un documento, o sea, esto desata otro tema político, firma un documento en donde dice que va por la no censura, pero buscando, no sé si de verdad controlar las redes sociales, como se ha manejado. Entonces, ¿cuál es el papel de estas autoridades? ¿Cómo podemos leer esto? Bueno, malabarismo político. Donald Trump es un malabarista y es un oportunista y eso lo tenemos ya claro, pero además tiene un complejo de pugilista y entonces intenta primero pegar y después responder cada golpe que se le da. En el caso de Minneapolis, justamente vemos a un Trump que inmediatamente tiende a legitimar el uso de la Guardia Nacional, pero además a dejarle claro a sus votantes duros, a estos que les gusta ser los machos alfa del juego, a estos que les gusta pensar en el uso de la violencia para poner orden, y entonces critica al alcalde, al mayor de la ciudad, diciéndole que es un izquierdista radical débil, y también le lanza el mensaje a Walz, al gobernador, diciéndole que si ellos no pueden, pues está ahí Donald Trump para apoyarles. Pero justamente el mensaje que les da es que ante la falta de liderazgo, tanto en el plano municipal como en el plano estatal, y que además no les ve voluntad para poner orden en la ciudad, para eso está el gobierno federal y apoyarles. Y entonces, fíjate, ahí se mete 2 goles, porque ¿cómo justificas el uso de la fuerza, amparado la ley, y al mismo tiempo diciendo, para que la memoria de George Floyd no quede manchada, pues vamos a socavar a los que protestan justamente por la injusticia que representó su asesinato en plena luz pública, de manera abierta? Además, meme, por un policía que tenía como 18 denuncias de abuso de poder y que además 3 de estas habían sido también, se habían visto envuelto en tiroteos, ya había herido personas a balazos, a un hispano, y a otro afroamericano. Entonces, sí hay un problema ahí de complejo de quienes imparten justicia en estos lugares, de superioridad, que subestiman la vida de los negros, empezando por el presidente de Estados Unidos. Ahora, eso con el segundo punto que dices, también se relacionaba un poco con el asunto de que Trump, de manera reiterada, había estado diciendo que probablemente pues él invitaba a la gente a que reflexionaran acerca de participar en las elecciones, en votar, y esto con la intención de reducir de alguna manera el incentivo para que la gente salga a votar, porque, bueno, los expertos dicen, si hay alguien en este país que tiene un número de votantes seguros es Donald Trump. Entonces, igual que el PRI hace algunas décadas o hace algunos años, en la medida que menos personas salgan a votar, pero el voto duro sí salga, sí se movilice, porque además esta característica tienen los votantes duros, mientras los demás de pronto decimos, pues hoy no voy a votar, hoy sí, los votantes duros van y se manifiestan. Entonces, por eso es que Twitter, tomándose atribuciones de una plataforma justiciera que busca la verdad, la entrecomillo, pues le pone una leyenda de contrastes a esta información, cosa que pues al presidente no le gustó, y entonces lanza este decreto presidencial para que las empresas que prestan servicios digitales no tengan la inmunidad que tienen. Inmunidad en el sentido de que, pues tú sabes que también Facebook y Twitter son sumamente censuradores. En México hemos tenido muchas malas experiencias y además son censuradores selectivos. Dependiendo del tiempo político, censuran a unos personajes con cierto nivel de lenguaje, pero luego ese mismo lenguaje lo ves todavía más atrevido en otro tipo de personajes que no lo censuran. Entonces lo que dice Donald Trump es que, y además los tacha de progresistas y también de simpatizantes con la izquierda, con el Partido Radical Demócrata. Entonces cuando le empiezas a conceder un poco de razón, luego ves el juego político que hay detrás y dices, no cabe duda que esta es una lucha de gigantes que se quieren hacer de la narrativa para legitimar sus posiciones y sus decisiones. Siempre lo he dicho, la motivación detrás de las causas cambia
completamente el sentido de la causa, porque es justo lo que te iba a preguntar. Yo recuerdo que la elección pasada de Trump, los principales grupos que lo apoyaban eran justamente estos grupos racistas, grupos que salieron a la luz, ¿no? Estas pequeñas voces que con la administración de Obama casi no se escuchaban o sí fueron muy críticas, pero al final creo que era más grande el momento histórico de Obama siendo una persona de color ocupando por primera vez la presidencia, que esas voces no fueron tan reconocidas en su momento. Pero justo Donald Trump le da voz a esas voces, le da eco más bien. Y hoy vemos a un Donald Trump, a mí por eso te lo pregunto, me sorprendió ampliamente que tuiteara como a favor de la comunidad, ¿no? A favor de que no quedara en vano el tema de George Floyd. Pero ahora sí lo vemos desde un punto de vista político, pues parece más un juego de cartas en el que sí voy, pero yo voy, si ustedes no pueden, yo voy a ir a calmar la situación con la Guardia Nacional porque nadie lo puede hacer, entonces volvemos al tema racista. ¿Qué podríamos decir o cuál debería ser desde la perspectiva de política, conociendo el tema de Estados Unidos con todo esto, qué debería de hacer, cuál sería el escenario ideal para buscar apagar estas protestas incendiarias, pero también dar justicia? Híjole, pues la procuración de la ley, porque mira, pero también hay una condición estructural que a lo mejor no viene al caso, pero lo ha dicho reiteradamente, por ejemplo, el presidente López Obrador de México, atender las causas estructurales, porque ciertamente también hay sectores muy violentos en la comunidad afro, sobre todo con otras minorías, por ejemplo, con hispanos o con blancos pobres, una especie como de racismo invertido, pero tiene que ver con la causa estructural. Se les ve como competidores por lo que ellos consideran son escasos trabajos o son escasas oportunidades laborales a las que pueden literal intentar aplicar con seriedad. Mientras un blanco promedio gana como mínimo al año $45,000, el promedio grueso de la comunidad afro es como de unos entre 24 y 30 mil dólares al año. Entonces estamos hablando de que sí hay unas diferencias enormes, mientras que la clase media blanca, por ejemplo, gana de $65,000 al año para arriba, hasta 130,000, ¿no? Más o menos son los promedios. Entonces cuando ves en la estructura piramidal las razones de estos diferenciales de salarios, te das cuenta primero que hay muy pocas oportunidades para que la población afro, de manera estructural, pueda asistir a lugares educativos de calidad y que posteriormente puedan aspirar a posiciones claras y altas en los lugares de trabajo. Entonces tienes ahí un tema estructural vinculado a lo laboral, pero además también, decíamos hace rato, una falla estructural en cuanto a la herencia que el apartheid, la separación racial, que es, digamos, histórica y también paralela a lo que pasaba en Sudáfrica, porque cuando hablamos de apartheid, de este sistema legal racista, pensamos siempre en Sudáfrica, pero de pronto no volteamos a ver al país de la democracia, entre comillas, y de las libertades, entre comillas, que todavía hasta 1965 pues era legal la segregación. Entonces, tú me preguntas ¿qué habrá que modificar? Habrá que seguir insistiendo, Meme, en la cuestión de los museos memoriales, habrá que seguir insistiendo en la celebración del mes de la negritud, habrá que seguir insistiendo en los discursos de Luther King y de algunos otros líderes sociales, que justamente, porque las leyes van apareadas o van emparejadas también con el avance de las narrativas, de que la población internalice el mensaje, la población en general, diversa, pluriétnica, etcétera, y que justamente vaya destinado a buscar la inclusión y la convivencia pacífica sin descuidar lo laboral, porque buena parte también del resentimiento de estas comunidades tiene que ver con que de origen empiecen con un pie atrás en la carrera, digamos, en la competencia por trabajos con buenos salarios. Mi queridísimo profe Jesús López Almejo, te agradezco que nos tomaras la llamada y que nos dieras este panorama de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Al contrario, Meme, te agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, pues estamos a la orden. Ahí lo tienen, amigos. Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Tiene ahí su canal de Tu Profe DRI en redes sociales, en YouTube principalmente, para que si quieren conocer más sobre la situación en otros países, recurran a ellos. Esto, mis amigos, fue un viernes de cuarentena, ya casi la nueva normalidad. Nos vemos el lunes. Les mando un beso bien tronado. Adiós.